remotos, el hombre ha intentado encontrar explicación a un extraño fenómeno del que casi todas las culturas hacen referencia, pero del que apenas se ha conocido su proceso. Estamos hablando del llamado viaje astral, también conocido como proyección astral o experiencia extracorpórea. En la actualidad, según el punto de vista científico, el viaje astral se produce cuando el conocido como cuerpo astral se separa del cuerpo físico sin que para ello sea necesaria una intervención del cuerpo emotivo ni mediación del cuerpo mental. Asimismo, en este viaje la consciencia es transferida dentro de este cuerpo astral que se movería al unísono con el cuerpo físico en un mundo paralelo conocido como plano astral. En este contexto y desde el punto de vista de la parapsicología, el viaje astral está considerado como el camino que posibilitaría conectar la vida física con el más allá. Pero, ¿en qué consiste un viaje astral? ¿Cómo se experimenta? ¿Qué tipo de técnicas son necesarias para realizarlo correctamente? ¿Entraña algún tipo de peligro físico o mental? ¿Es posible contactar con guías espirituales a través de un viaje astral? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Gerardo Teus, director de la Academia Internacional de la Conciencia en Barcelona, un conocedor exhaustivo de ese tema y un colaborador de hace años de este programa. Gerardo Teus, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Bienvenido a esta tu casa, Gerardo. Muchas gracias, como siempre un placer y nuevamente agradecer la oportunidad de estar aquí y la invitación. Siempre con mucho gusto volver a todos aquí, el equipo del programa. Muchas gracias, Gerardo. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo hace que no hablábamos y cuántas veces has venido por este programa para hablarnos de lo que venís haciendo en la Academia Internacional de la Conciencia en Barcelona, que además es una academia que está en Barcelona, pero que estáis ubicados en todo el mundo? Sí, efectivamente, nosotros tenemos varias, oficinas donde realizamos nuestros estudios, investigaciones y todos, aquellos consensos, aquellos estudios más específicos, más detallados, conseguimos transmitirlos a través de algunas informaciones, clases, conferencias abiertas, otras veces más cursos, justamente para todas aquellas personas que están más interesados en conocer sobre estos temas desde un punto de vista un poco más técnico, que es nuestro tipo de abordaje que hacemos para estudiar este tipo de fenómenos como la experiencia extracorpórea y muchos otros aspectos correlacionados con este fenómeno, ¿no? Bien, pues Gerardo, por favor, instrúyenos, porque antes hemos estado hablando de una forma muy somera de lo que eran más o menos los viajes astrales desde otro punto de vista, ¿no? Ya que te tenemos a ti como profesor, como teacher en esta materia, sí que nos gustaría que nos dieras hoy una clase de esas clases magistrales que vienes dando, donde nos hablas de lo que es exactamente un viaje astral y cuál es exactamente también la definición. Bien, entonces, para intentar definir, vamos a intentar contextualizar un poco. Primero, lo que entendemos, ¿qué somos nosotros en realidad? Lo máximo que somos nosotros. Entonces, a esto nosotros lo llamamos que somos una conciencia. O antes también se ha llamado que somos un espíritu, ¿sí? Entonces, a conciencia podemos definir como es un principio inteligente. Entonces, nosotros como conciencia utilizamos una serie de vehículos para que la conciencia pueda manifestarse en las diferentes dimensiones que existen. Entonces, la conciencia utiliza un cuerpo mental que es apto para manifestarse en una dimensión mental. Utiliza un psicosoma o cuerpo astral que es apto para manifestarse en la dimensión astral o dimensión extrafísica que nosotros llamamos. Utiliza un cuerpo energético y utiliza un cuerpo físico, que es este que nosotros estamos aquí, con el cual estamos hablando y viendo, interaccionando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos en esta vida física, estos cuerpos se yuxtaponen, se cohesionan y están todos juntos. Podemos decir ejemplos como aquellas matriuscas, aquellas muñecas rusas que se encajan unas dentro de otras. O si hacemos juegos de niños, esos cubos que se encajan unos dentro de otros. Entonces, en el momento que nosotros estamos ahora como cuerpos físicos y todos esos cuerpos están cohesionados, la conciencia pone su sede, es decir, el control, la sede de operaciones de la conciencia está en el cerebro físico. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué es una experiencia fuera del cuerpo o un viaje astral? Es la separación momentánea de esa justaposición de esos cuerpos. Entonces, ese cuerpo astral, ese psicosoma, que en realidad es un símil del cuerpo físico, se separa
respecto del cuerpo físico, y en ese momento técnicamente podemos decir que esto ya es un viaje astral, una experiencia extracorpórea. Técnicamente sería cuando un cuerpo se separa del otro. Lo interesante, sí, solo para terminar, lo interesante es que al separarse, ¿y qué sucede? La conciencia deja de tener el control o la sede en el cerebro físico y pasa a tenerla en lo que nosotros llamamos el paracerebro, que sería como el cerebro del psicosoma. Entonces, Gerardo, nosotros... Sí, dime, Pedro. ¿Y exactamente ese plano astral dónde está ubicado? ¿Dónde está? Bien, entonces, claro, nosotros para entender la cosa desde nuestro punto de vista físico-racional, a veces tendemos a separar en capas, pero en realidad están interfusionados. Es decir, si nosotros cogemos aquí un vaso y lo tapamos, podemos decir que hay dimensión física, pero también hay dimensión extrafísica o dimensión astral, está. Es decir, no hay una separación entre uno y otro, están todos interconectados. Incluso podríamos decir, o la hipótesis es que incluso la dimensión extrafísica o astral, digamos, contiene a la dimensión física. Y la dimensión la dimensión mental tal vez contendría en su interior, de alguna manera así, por decirlo de una forma, la dimensión astral y la dimensión física. Pero claro, todo se cohesiona. Eso vendría a decir entonces, Gerardo, que nosotros en este plano terrenal podemos estar andando rodeados de otros planos. O sea, podemos estar cruzándonos en nuestra casa, por ejemplo, con una calle, con una avenida o con un despacho, con otra gente que está en otro plano y que están interactuando entre ellos, cada uno en su plano, igual que nosotros en el nuestro. Exactamente, ¿no? Y más que el ejemplo que estamos aquí en una radio, ¿no? Cuántas ondas diferentes están en la misma sala intercambiando y no tienen por qué a veces interfusionarse, pero estar coexistiendo en el mismo espacio. Entonces, de alguna manera sería una analogía para explicar o para poder entender un poquito toda esta cuestión de las dimensiones que no necesitan estar separadas, pueden estar coexionando. Has dado un ejemplo muy ilustrativo, Gerardo, porque claro, yo me imagino ese vaso, ¿no? Como una campana. Tenemos esa campana, tenemos ese vaso que nos protege de lo que hay alrededor, no hay interferencias. Muy bien, fuera del vaso está lleno de otros planos, otros señores con otros vasos bien puestos. En un momento determinado, si se rompe ese vaso, tenemos entonces esa conexión con otros mundos paralelos, con otras gentes o con otras dimensiones, ¿no? De esa misma manera, este viaje astral, por ejemplo, nuestra mente lúcida, o entiendo yo que en este caso será lúcida, aunque nosotros no seamos conscientes, digo yo, no lo sé, ahora sería una pregunta doble, rompe ese vaso, sale del vaso, atraviesa el vaso sin ser roto. ¿Cómo funciona exactamente ese viaje? ¿Somos conscientes o es una forma inconsciente de conectarse? Bien, entonces ahí tenemos que analizar un aspecto. Antes estábamos como definición, el momento que se separa el cuerpo, el psicosoma, cuerpo astral, del cuerpo físico, en sí, por definición, ya es una experiencia extracorpórea. Ahora, sí, la situación es la conciencia, que estamos con la sede, con el control en ese psicosoma o cuerpo astral. Ahí podemos analizar varios aspectos, es decir, qué nivel de lucidez tenemos en esa experiencia. Entonces ahí observamos que hay veces que salimos fuera del cuerpo y estamos con 0% de lucidez, como si estuviéramos totalmente inconscientes, pero estamos fuera del cuerpo. Y ahí podemos estudiar una graduación hasta llegar vamos a decir, un 100% de lucidez. Ahora, entonces, estadísticamente, ¿qué observamos? Que las personas que se salen fuera del cuerpo más o menos fluctúan entre un 40 y 60% de lucidez, en los cuales la persona a veces está dudando, tiene certeza, pero aún no comprende, entiende bien cuál es la realidad, cómo moverse, cómo interactuar. Entonces, lo que nosotros buscamos es cómo aprender o cómo estudiar para alcanzar mejor lucidez o un nivel mayor de lucidez en esas experiencias, de tal manera que tenga una autoconciencia completa de que estamos utilizando otro vehículo de manifestación, interactuando desde un punto de vista mucho más amplio para entender la realidad, yo diría la realidad con mayúsculas, no solo la realidad física, sino la realidad multidimensional. Entiendo, Gerardo, entiendo que también hay fases, ¿no?, para llegar a realizar un buen viaje astral. Sí, claro, como todo proceso necesita entrenamiento, necesita madurar, ¿sí? Si uno empieza a hacer, por ejemplo, hacer una analogía, una actividad física, vamos a correr 100 metros lisos, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a empezar y vamos a hacer el primer día tal vez 15 segundos. En la medida que vamos entrenando conseguimos hacer mejores
tiempos. Entonces, con la experiencia fuera del cuerpo, aunque no es exactamente igual, también que vamos, de la medida que comprendemos mejor, estudiamos mejor el fenómeno, intentamos poner en la práctica y vamos teniendo algunos resultados, con esas experiencias vamos adquiriendo mayor soltura, mayor control de ese otro cuerpo, mayor control de nosotros mismos. Entonces es un proceso siempre gradual. Uh-huh. Gerardo, ¿existe algún tipo de factor que determine que uno se encuentra fuera de su cuerpo y que está experimentando un viaje astral? Sí, el factor más relevante es ese que hablábamos antes de la lucidez. Ajá. Mientras no estemos muy lúcidos dentro de la experiencia fuera del cuerpo, nosotros vamos a tener dudas, incluso confusión de si es un viaje astral, o a veces, por ejemplo, nosotros tenemos catalogados, si nosotros tenemos una lucidez aproximadamente sobre un 20% en la experiencia fuera del cuerpo, eso se correlaciona mucho con un sueño lúcido. Los sueños lúcidos, que a veces las personas sabes que están soñando, que a veces decides hacer algo, pero no hay mucha más constancia de lo que haces. Entonces, incluso repetir el sueño. Yo quiero soñar sobre algo y sueño sobre lo que yo me planifico, ¿no? Exacto. Entonces muchas veces la persona está fuera del cuerpo, está teniendo su experiencia fuera del cuerpo, pero solo con ese 20% de lucidez. Entonces no consigue ir más allá. A veces los condicionamientos de la vida física, de nuestro día a día, de nuestra forma de pensar, influencian bastante. Sí, porque la dimensión extrafísica tiene algunos, vamos a decir, funciona un poquitín diferente, mucho más flexible, por decirlo de alguna manera. Entonces, toda nuestra manera de pensar, de actuar, toda nuestra vida física nos lleva a hacernos condicionamientos muy grandes. Entonces, esto es un impedimento para adquirir más lucidez. Entonces, algo que ayuda a romper la lucidez o mejorar la lucidez es cómo estudiar cómo es nuestra manera de pensar, cómo repensar las cosas que parece que son obvias o las informaciones que son obvias. Vamos a desconstruirlas y construirlas de nuevo de una manera más amplia, más abierta, porque esto ayuda mucho, ¿no? Entonces, claro, la idea es mejorar nuestra lucidez. Y Gerardo, sí, dime, Pedro. Hablamos de esos sueños lúcidos, pero muchas veces soñamos, muchas veces todas las noches, eso lo tenemos claro, ¿no? Pero en un sueño que no sea lúcido, en un sueño que no sea programado, que no hemos planificado soñar y lo que queremos soñar, en ese estado ya no de duermevela, sino de sueño profundo, uno puede también desdoblarse, uno puede hacer un viaje astral en medio de un sueño que luego, que sí, que se le antoja, que quiere recordar algo, pero que a lo mejor solamente sirve para un conocimiento más interior. Sí, mira, en realidad todo cuando observamos el fenómeno del viaje astral o la experiencia extracorpórea, observamos que todas las personas salimos fuera del cuerpo durante el proceso de la noche del dormir. Entonces ahí observamos primero que ese es un fenómeno natural, es decir, es un fenómeno, la experiencia fuera del cuerpo, que no tiene que ver nada con creencias, religiones, misticismo, esoterismo, no tiene que ver nada, es un fenómeno completamente natural. Sí. Entonces, ¿qué sucede? A veces, en la fase de ensoñación, a partir de soñar, podemos salir fuera del cuerpo. O al revés, a veces salimos fuera del cuerpo en una experiencia lúcida y al entrar en el cuerpo físico empezamos a soñar sobre esa experiencia fuera del cuerpo. Entonces, las características del sueño tienen esas, vamos a decir, esos aspectos oníricos, que esto es un poco exagerado, más simbólico. Entonces, la persona, al tener ese tipo de recuerdo, es más difícil identificar si tuvo una experiencia fuera del cuerpo. ¿Por qué es más difícil identificar? Porque el sueño, lo que es la parte onírica, actúa o funciona mucho el cerebro físico, con todas las imágenes, informaciones, aspectos subjetivos que tiene la persona, ¿bien? Y la experiencia fuera del cuerpo se da con ese otro cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Las informaciones, es decir, el registro de la experiencia no va al cerebro físico, va al paracerebro o al cerebro del psicosoma del cuerpo astral. Entonces la dificultad está en cómo transfiero la información de ese cuerpo astral, de ese paracerebro, para el cerebro físico. Entonces las experiencias fuera del cuerpo, por ese motivo, normalmente son más complejas o un poco más difíciles de recordar que un sueño común. Creo recordar, Gerardo, que en otras ocasiones que hemos hablado sobre estos viajes astrales, que una persona podía llegar a encontrarse con un amigo que también estaba fuera del cuerpo y poder recordar juntos el mismo evento. O sea, dos personas que planifican encontrarse en ese viaje astral lo pueden hacer, lo pueden llegar a conseguir. Entiendo yo que, aparte de querer, necesitas pues una operatividad, una forma, ¿no? Llegar a un acuerdo en algo en concreto o marcar unas directrices. Sí, evidentemente que se puede, pero puedes intentarlo hacerlo conscientemente o a veces de manera natural ya sucede.
Por ejemplo, a veces personas o igual nuestros oyentes a veces recuerdan como sueño. No significa que sea sueño, a veces es proyección, solo que quizás por falta de información o porque no había mucha lucidez lo recuerda como un sueño. Pero recuerda que se encuentran con aquel amigo que estaban haciendo una situación específica y a la mañana siguiente hablan con el amigo, resulta que el amigo dice, mira, he soñado contigo y estaba soñando lo mismo. Entonces, ¿qué observamos? Ese tipo de situaciones. Vemos que el sueño, el cerebro físico, no tiene la potencialidad para repetir o para replicar ese mismo de información. Entonces, es un ejemplo muy concreto que especifica que normalmente eso ha sido una experiencia fuera del cuerpo. Solamente que no había mucha lucidez y las personas no lo recuerdan como experiencia fuera del cuerpo. Ahora, tú estás comentando un aspecto muy interesante. Podemos, por ejemplo, Pedro, tú y yo, decir, mira, mañana vamos a intentar, o vamos a programarnos, intentar salir fuera del cuerpo, encontrarnos aquí en este despacho de la radio sobre las 5 de la mañana. Sí. Entonces nos programamos con esa intención, nos vamos a acostar, nos relajamos y mentalmente vamos a hacer una autosugestión tranquilamente, positiva, pensando el uno en el otro y en querer estar aquí. No es que en un principio la primera vez no va a dar resultado, pero si nosotros insistimos, vamos trabajando, repitiendo este tipo de procedimiento, es muy probable que en un X de tiempo nos podamos encontrar aquí. Caramba, qué interesante para las parejas que cada uno vive en latitudes diferentes o a distancias correctas, ¿no? Como para estar en contacto. Sabemos que ahora tenemos todos los medios tecnológicos, pero a lo mejor tenemos también una posibilidad, un medio interno endógeno que nos ayuda a entablar una cierta relación, ¿no? Incluso un afecto, ¿no? Una empatía, un abrazo. Caramba, qué bonito sería eso si supiéramos hacerlo de todas. En vuestra Academia Internacional de la Conciencia esto lo enseñáis, se estudia, se aprende durante un cierto tiempo, incluso ayudáis a las personas a que puedan tener esa evolución. Gerardo, me vienen a la cabeza pensamientos de personas que incluso nos han escrito a nosotros diciendo, oiga, es que yo he tenido una sensación de que estaba en un momento en un operatorio, ¿no? Estoy me tienen puesto en una camilla en un quirófano, me van a operar, me empiezan a operar, me duermen y veo la operación desde arriba. Estoy viendo cómo me están trabajando. Incluso escucho lo que dicen los médicos los unos a los otros, los chistes que se comentan, lo que dicen, de lo que hablan. Eso es un viaje astral, eso es un sueño lúcido, eso es un desdoblamiento de ese alma que está a punto de partir pero que no sabe dónde ir. Exactamente eso que sería. Bien, en realidad eso es una experiencia extracorpórea. Solamente que ese estudio específico lo clasifican, por lo menos dentro de la ciencia convencional, como una experiencia cercana a la muerte. Sobre todo lo clasifican cuando esa persona incluso es dada clínicamente muerta y luego la persona viene relatando todo ese tipo de descripción que tú decías, ¿no? Y ahí la ciencia o los médicos dicen, no encuentran todavía explicación y ahí están debatiendo qué es que está sucediendo. Entonces, en principio, esa experiencia cercana a la muerte, lo que sucede como primero es una salida fuera del cuerpo. De ahí que la persona está es decir, la conciencia está con ese psicosoma, cuerpo astral, observando y escuchando todo lo que las personas dicen. Y por eso es extremadamente interesante porque trae una prueba, un relato que no hay cómo explicar de ninguna otra manera, por lo menos hasta ahora, ¿no? Entonces es realmente interesante. A partir de ahí la persona, claro, puede pasar otras fases dentro de esa experiencia cercana a la muerte, ¿no? A veces va un poco más allá y pasa como a otros planos, a veces se encuentra a otros familiares o seres queridos, otro tipo de conciencias que no están en este momento con un cuerpo físico, ¿no? Entonces son esas otras fases. ¿Uno puede contactar con guías espirituales mediante un viaje astral o no? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Entonces la idea para entender aquí lo de guías, ¿sí? Es un poco entender qué tipo de conciencias están en esos planos astrales, en esos planos extrafísicos. Entonces así, para hacer de una manera muy simple, 3 tipos, ¿sí? Y para entender que esas conciencias son como nosotros, es decir, no son diferentes. Esas conciencias que hoy están en el plano astral, un día van a venir a tener un cuerpo físico. Nosotros, cuando pasemos por la muerte biológica, vamos a quedar como conciencias extrafísicas, como esos espíritus que estamos por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las personas mueren, esas conciencias con el cuerpo mueren, pasan a ese plano astral. Entonces, algunas conciencias quedan sin lucidez de que han muerto. Entonces ellos todavía piensan que tienen un cuerpo físico, intentan interactuar. Entonces son esos típicos que se llaman del bajo astral, que algunos actúan un poco más como vampiros, hacen un poco de intrusión. Entonces no es algo constante, hacen de vez en cuando. Bien, eso sería un tipo.
Otro tipo es lo que llamamos guías ciegos. ¿Sí? Esos guías ciegos, ¿qué son? Son personas a veces un poco más que conocidos o familiares o amigos que ya pasaron por la muerte biológica y que están en ese plano extrafísico y que tienen buena intención, pero que aún no tienen mucho discernimiento, mucha lucidez del proceso evolutivo y del aspecto y cómo funciona exactamente la dimensión extrafísica. Entonces, ¿qué sucede? Se quedan como ayudándonos a nosotros, pero al mismo tiempo restringen muchos aspectos nuestros. Entonces, por ejemplo, la característica principal del guía ciego, yo suelo decir, es como una madre o un padre sobreprotector. ¿Sabes aquella madre o padre que tiene al hijo que no le deja salir a la calle o que casi no le deja ni andar en bici para que no se caiga? Entonces esas guías ciegos actúan más o menos de esa manera con nosotros. Entonces, ¿qué sucede? En un principio parece que nos quieren ayudar o tienen buena intención, pero a veces hasta bloquean algunas cosas de nuestro proceso evolutivo. Por ejemplo, a ver si... Mira, sí. Entonces imaginamos, nosotros estamos queriendo decidir algo, entonces me siento en la silla A o en la silla B. Entonces el guía ciego va a venir y te dice, mira, Pedro, siéntate en la silla A. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Para la mayoría de las personas, ese tipo de respuesta es la que más les gusta, porque les dice lo que tienen que hacer. Sí, son cómodas, ¿sí? Claro, pero exactamente, son cómodas. La cuestión que ese tipo de respuesta que hace, que la persona no asume la responsabilidad de sus decisiones. No hay decisiones, correcto. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Ahí vienen los guías técnicos o amparadores, que nosotros llamamos. Que estos guías técnicos amparadores, por ejemplo, tienen algunas características muy interesantes, ¿sí? Entonces, ellos buscan siempre la conciliación. Son anticonflictivos. Respetan el libre albedrío. Tienen una postura que nosotros llamamos de universalismo. Es decir, universalista en ese sentido de estos amparadores técnicos. Es que ellos están por encima de creencias religiosas. Es decir, van a estar con las personas en función de la buena intencionalidad, de la acción positiva, vamos a decir, más altruista que las personas hacen para los demás, indiferentemente de creer, está por encima de todo esto. Entonces es una cuestión muy interesante de observar cómo estos amparadores técnicos, estos guías técnicos trabajan, porque son, vamos a decir, modelos evolutivos para nosotros. En la medida que comprendemos qué características, cómo ellos deciden, cuáles son los criterios como ellos deciden, nos darían pistas para nosotros trabajar en esa línea de un desarrollo espiritual, de un desarrollo conciencial más profundo, más serio. Entiendo, Gerardo. Estamos hablando de viajes astrales, pero entiendo yo que estamos limitándolos un poco al presente, ¿no? Está claro que con un viaje astral no podemos ir al futuro. Con un viaje astral tenemos que vivir el día a día, ¿no? El momento. Sí, la vida. El viaje astral en sí mismo es un fenómeno simulcognitivo, ¿sí? Es como nosotros estamos hablando aquí, es el presente. Ahora, claro, en un viaje astral tú puedes captar informaciones del pasado. Entonces estaremos hablando... Pero del futuro no. Y del futuro hasta es posible captar alguna información que tenga que ver con el futuro, porque es un fenómeno de precognición. A través de un viaje astral uno puede tener una relación con esos archivos acásicos. Sí, la idea de los archivos acásicos también es un poco, como te diría, a ver cómo lo explico aquí para las personas. Es un poco aún dentro del romanticismo esa idea, ¿sí? Entonces, a veces todavía no hay consenso si existen o no existen tales registros acásicos, o si hay un tipo como de biblioteca de la información. Sí, lo que observamos es más que toda esa información a veces está en la memoria de la persona, pero la memoria de la conciencia, la memoria conciencial, no la memoria física. Entonces, cuando las personas a veces acceden a vidas pasadas, ellos parece que tienen la noción romántica o idealista que acceden al registro acásico, pero en realidad están accediendo a su propia memoria. Porque lo que observamos es que la conciencia de alguna manera registra toda su historia de vidas, vida física, no vida física. Ellos tienen un registro continuo. Y hay algunos, por ejemplo, en las experiencias cercanas a la muerte, en algunas personas cerca de la muerte física, ellos relatan a veces un tipo de fenómeno concreto, que ellos empiezan a tener una visión de su vida actual o de su vida pasada de una manera continua, como si fuera una película muy poco espacio de tiempo. Entonces ese fenómeno muestra muy bien que la memoria de las vidas está con la propia persona, en la propia conciencia. Y claro, cómo es y cómo funciona la memoria, infelizmente aún no sabemos, ¿no? Claro. Bueno, hay tantas dudas y
y tanta controversia al respecto, porque algo que no se pueda demostrar todavía con la ciencia actual, ¿no? Pues es difícil a veces de entender, a no ser que, pues eso, tengamos esa fe, ¿no? En todo lo que no vemos, ¿no? Claro, no vemos a Dios y creemos en Dios. No vemos el amor y lo notamos, ¿verdad? Hay cosas que tampoco hay que ser como Santo Tomás, ¿no? Si no veo, no lo creo, ¿no? Hay cosas que estén ahí y algo tendrá el agua cuando la bendicen. Gerardo, ¿no? Sí, claro. Es decir, la idea es que a veces podemos ver o no podemos hacer una comprobación exhaustiva, fehaciente, como el paradigma de la ciencia convencional, pero a veces nosotros tenemos nuestras experiencias personales, subjetivas, que son totalmente válidas. Y son unos referentes íntimos, personales, válidos, muy válidos. Claro, en cualquier caso es una situación muy particular, es muy subjetiva. La experiencia que cada uno tenga, pues es suya, no es algo que se pueda compartir con alguien, a no ser que sea pues alguien que quiera explicar cuál ha sido el viaje astral. Pero el planificar, el estudiar, como venís haciéndolo vosotros, el poder aprender este tipo de forma de poder conocernos un poquito más, ¿de qué nos va a servir? Por ejemplo, ¿para qué sirve exactamente un viaje astral? ¿Qué es lo que me va a aportar a mí en mi crecimiento personal, en mi evolución, en mi día a día, en mi trabajo? ¿En qué me va a servir conocerlo y por qué tengo que aprender o hacer un viaje astral, Gerardo? Interesante pregunta, sí, porque a veces parece que el viaje astral parece que sea una meta o algo para conseguir. Sí. Y para nosotros, desde nuestro punto de vista, es el principio, el inicio del principio. ¿Sí? ¿Por qué? El inicio del principio, está bien. Del principio del camino evolutivo consciente, lúcido. No solamente el inicio, pero lo que quiero decir con esto es que no es una meta en sí misma, es solo una herramienta para la evolución de la conciencia. Entonces, una de las primeras utilidades interesantísimas es traer la autocomprobación de que somos más que un cuerpo físico. Porque a veces, como tú estás diciendo, podemos fe, podemos entender, podemos aceptar, tenemos intuición de que somos más que un cuerpo físico, pero salir fuera del cuerpo físico con lucidez, ver tu cuerpo físico ahí, experimentar otras dimensiones con otras conciencias, queda totalmente claro, transparente para uno mismo que esto es una realidad. Entonces, ¿hacer viajes astrales te da más fe de que existe algo más allá después de la muerte, Gerardo? No, ahí más fe no, te da más, vamos a decir, confianza, porque lo que experimentas es con tal realidad, es decir, salir fuera del cuerpo con lucidez. Es como estar aquí hablando contigo y con nuestros oyentes ahora. No tenemos duda que estamos a esta hora, en esta hora del día, en esta ciudad. Esto está clarísimo. Entonces, salir fuera del cuerpo con este nivel de lucidez, no queda duda en absoluta para nada. Es decir, si tú entrevistas o ves a personas que han tenido experiencia fuera del cuerpo lúcida, muy lúcida, ellos no van a dudar en absoluto si es una realidad o no. Existe. ¿Tú eres, por ejemplo, más creyente desde que haces viajes astrales? No, más creyente, no. Yo soy más autoconfiante y sé que existe. No puedo probarlo fehacientemente, pero sé que existe. Para mí es una realidad. Pero tal palpable como que el micrófono que tengo delante. Para ti, la vida más allá de la vida existe, más allá de la muerte existe. Por supuesto, sí. Y no es ninguna fe creencia. Para mí es una realidad constatable clarísimamente, y por eso la experiencia fuera del cuerpo trae esta constatación para la persona individualmente. Por eso entonces hablamos qué hacemos. Por eso es importante el fenómeno, o enfatizamos tanto este fenómeno, porque elimina creencias, elimina muchas teorías. Pasar por la experiencia de manera práctica es incontestable. Luego la persona puede admitir, puede relatar, puede contar o no. Sabemos que en la sociedad es muy difícil aún hablar sobre estos temas de manera más abierta, pero íntimamente, no tienes ninguna duda. Muy bien, pues Gerardo Teus, director de la Academia Internacional de la Conciencia en Barcelona, te agradezco profundamente una vez más el que estés en Luces en la Oscuridad, en que nos vengas acompañando desde hace tantos años, que os vaya tan bien, Academia Internacional que tenéis, y mil gracias por estar aquí. Cuenta con nosotros para cuando tú desees y vuelve cuando quieras. Muchísimas gracias, Pedro, nuevamente por la oportunidad de estar aquí. Esperamos haber podido ayudar un poco a los oyentes a aclarar un poco más sobre este tema. Supongo que es tan interesante y tan importante dentro de la evolución de la conciencia. Gerardo Teus, director de la Academia Internacional de la Conciencia en Barcelona. Gerardo, un abrazo, un millón de gracias y hasta siempre. Otro abrazo para ti y para todos los oyentes. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches.